tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la hora N. Yo soy Mario Vivellini y voy a reemplazar hoy y mañana también a Jaime de Altaos en la conducción del programa. Hoy tenemos un programa muy interesante. Primero vamos a conversar con 3 congresistas de 3 distintas bancadas, en un momento se los voy a presentar, sobre, bueno, la juramentación o la llegada de los nuevos ministros a las carteras que se ha producido hoy día. El señor Olaechea, que ha reemplazado a Bruno Yufra en Produce, y Bruno Yufra, que ha pasado al Ministerio de Transportes, y también sobre la tensión que se ha producido, antes en realidad, entre el presidente del Consejo de Ministros y el Congreso o la presidenta del Congreso. Eso va a ser parte de lo que conversemos. Y luego más adelante tenemos 2 invitados para conversar sobre lo que ha ocurrido con el concurso de Bruselas alrededor del pisco, la denominación de origen y los problemas que se han suscitado a raíz de que este concurso tiene lugar esta vez en Chile. Muy bien, estamos entonces ya con nuestros 3 invitados, 3 congresistas, se decía, de un lado Marisa Glave, que es del Frente Amplio. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Buenas noches. De otro lado, por la invitación. Por favor, gracias por asistir. Clemente Flores, que es del oficialismo de Peruanos por el Cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Y también Johnny Lescano, de Acción Popular. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Mario? Has estado en el centro de la noticia estos días. Sí, pues hay que cultivar nuestra esencia, pero no solo cultural, es el patrimonio cultural de la humanidad. Te refieres claro, porque parte de la noticia ha sido porque te hemos visto bailando. Eso pues, el patrimonio cultural de la humanidad. Creo que tenemos hasta imágenes. Era una presentación de una banda que se llama Real Majestad, que es una de las mejores bandas. Pero tú no eres de Juliaca. Yo soy de Puno, pero esta banda es una banda muy buena, ahí está, con el impacto. Ahí está el congresista. Esa es la Morenada. Ayer fue la falta las hay ahí, que es espectacular también. Ajá. Dicen que, perdón, ¿cómo dice? Empezando el almuerzo. Que sí. Hemos quedado con el congresista Ávila. Con Ávila, que también es de Puno. Esta es la Diablada. Ahí está. Es la Diablada. Si a los Cáceres les decían los Kenny del altiplano, a ti te van a decir el Travolta del altiplano de repente. Muy bien. ¿Lo habían planeado? No, fue espontáneo porque Luis Ávila llevó la banda para premiarlo. Es una muy buena banda. Y bueno, cuando tú escuchas la música de Puno ya es irresistible dejar de bailar, ¿no? O sea, espontánea, o sea, es una cuestión espontánea, muy bonita, muy linda, ¿no? Estar cultivando los valores. Bueno, pero una danza muy distinta fue la que tuvo lugar en la Comisión de Constitución, donde has trascendido que te llamó la atención el presidente de la comisión. No, nosotros hemos estado entre la Comisión de Constitución y la Comisión de Defensa del Consumidor. Ahí creo que ya les dije, es mentira que está yendo a la Comisión de Defensa del Consumidor. Ahí hemos aprobado la ley o hemos escuchado las situaciones sobre la membresía, en tal manera que uno tiene que estar entrando y saliendo de las comisiones, porque somos 5 parlamentarios nomás de Acción Popular, y hay más de 20 y tantas comisiones. Y eso pues tenemos que estar correteando por todos lados, o sea, en vez de decir... O sea, que aparte de bailar, corren en el Congreso. Hay algunos días que tenemos que estar corriendo. Sí. Así que hemos estado en un debate sobre la reforma electoral. ¿Tú planteaste algo? Yo dije que una falta de respeto. ¿Lo hubiera aludido antes? Sí. Yo dije que le estaban maltratando a la congresista Donaire porque ella dirigió un grupo de trabajo donde hemos presentado un conjunto de normas bien estructurado para la reforma electoral. Todos los grupos políticos han estado representados ahí. Sí. Y es una propuesta multipartidaria del consenso del Congreso. Y han hecho... El Fujimorismo agarrado y ha dicho, no señor, esto no lo vamos a usar. Vamos a ver qué artículos ponemos, solamente esos artículos vamos a introducir a la ley electoral. Eso me parece una falta de respeto, un maltrato a las fuerzas políticas del Congreso, falta de coherencia en el discurso, porque ellos están buscando el consenso y están rompiendo el consenso en este caso. Y además, he dicho, se están tirando al tacho de basura 8 meses de trabajo. ¿Al tacho de basura? Al tacho de basura, porque si tú tienes un grupo de 400 artículos... Pero no han dicho que no van a coger nada de eso. Pero si tú... No, pues, digamos, conveniente hubiera sido de que ese documento multipartidario lo hubieran puesto como base para el inicio del dictamen. Exactamente. Pues, oye, si ponen un predictamen que lo hacen
asesores, no van a poner un predictamen hecho por parlamentarios de todas las fuerzas políticas. Lo que yo creo que Fujimorismo no quiere reforma electoral, y hemos decidido con todos los grupos políticos de Peruanos por el Cambio, de Frente Amplio, de Alianza para el Progreso y la misma Patricia Donaire y Acción Popular, no vamos a intervenir en el debate de la... El APRA no ha entrado en ese acuerdo. El APRA está con el Fujimorismo. Bien, bueno, ese es un tema muy importante, pero tenemos otros que nos convocan hoy día. A raíz de la crisis suscitada tras la renuncia del ministro Vizcarra, pues 2 días después apareció el primer ministro con un esfuerzo que parecía un poco extemporáneo de darle nuevo aliento a la adenda, y le llamó la atención, sobre todo me parece a mí, a la bancada mayoritaria, que es la bancada fujimorista. Ninguno de ustedes pertenece a la bancada fujimorista. Y luego ha respondido hoy la presidenta del Congreso y ha dicho que su intervención, le ha dicho al primer ministro que su intervención ha sido poco democrática, lo ha exhortado a que revise lo que dijo, etcétera, etcétera. ¿Ustedes se sienten expresados por lo que ha dicho la señora Salgado? ¿Ha hablado ella a nombre del Congreso o han hablado, entienden ustedes, a nombre de la bancada mayoritaria? ¿Qué dice Marisa? Mira, yo creo que el primer ministro tiene que bajar un poco el mal humor, la verdad, porque yo sí siento que ha tenido una intervención bastante destemplada, sobre todo porque no es cierto que se haya aprobado un continuo de interpelaciones y acciones en el Parlamento. Tampoco es cierto que hubiera corrido la acción de censura contra el ministro Vizcarra. Lo que se hizo en el Parlamento fue exigir, a razón y pedido de varias bancadas, Acción Popular, por ejemplo, el entrar a discutir un tema de fondo, que era el tema de qué estaba pasando con la adenda y qué estaba pasando con el contrato y cuál era el futuro de Chinchero. Y salieron algunas cosas a la luz. Yo estoy sorprendida hoy día, por ejemplo, que me dicen que la viceministra, la señora Molinelli, va a mantenerse en el Ministerio de Transporte, cuando justo una de las denuncias que salió en el debate era que la señora es quien había tenido reuniones con la hermana del primer ministro Zavala. Entonces, han salido varias cosas tensas, que incluso el Ejecutivo, ¿qué ha hecho? Ha tomado la decisión de retroceder sobre la adenda, retroceder sobre el propio contrato, reconocer que hay un conjunto de errores en ese tema, y entonces, bueno, creo que hay una ¿no acción... has expresado, digamos... es que me da la impresión que cartesianamente el Ejecutivo al respecto, ¿no es cierto? Creo que el señor Zavala tiene un gobierno en ese momento debilitado, porque es la realidad. O sea, han perdido a un ministro que es probablemente uno de los ministros con más capacidad de gestión dentro de ese gabinete, con experiencia de gestión pública, ¿no? Y que frente a eso está asumiendo que algunas voces particulares, algunos congresistas dijeron quieren llevar a la señora ministra de Salud. García. Otros señalaron que querían citar al señor Zavala. Otros señalaron... En fin, ¿eso hay acuerdo en el Parlamento para hacerlo? No. ¿Hay interpelación presentada? No. Entonces, no es real que haya desde el Parlamento como un conjunto acuerdos en ese sentido. Entonces, ¿hay varias voces individuales que lo pueden haber planteado? Sí, pero no creo que sea colectivo en general, ¿no? Y sí creo, sinceramente, que hay varios que sentimos, y yo también me incluyo, ¿no es cierto?, que en este momento tendría que quedar en claro que se han cometido errores por un manejo de obsesivamente sacar como sea una APP en el caso de Chinchero y no entender que era clarísimo que eso ya tenía que ir como obra pública por la desnaturalización del propio contrato y del mecanismo, y que ahora se está pretendiendo simplemente callar el tema de fondo, que es lo que ha quedado claro después de la interpelación. Ya, pero la pregunta inicial era, ¿la señora Salgado habló a nombre de ustedes también? Obviamente no hay un acuerdo de nosotros para que la señora salga, digamos. Mira, yo creo que la señora ha salido a responder. Entiendo la molestia frente al tema de que se haya señalado que el Congreso tiene una obsesión únicamente obstruccionista, porque se está intentando mezclar todo y no es real que se esté mezclando todo. O sea, acá hay varias cosas que se han hecho que yo creo que sí merecemos hacer y tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas que se están haciendo mal y es nuestra labor desde organizaciones políticas de oposición de plantear las cosas en contra. Ahora, calma, así como también le dije en la mañana al señor Zavala que con mal humor no se funciona, también pues hay que tener calma a la hora de reaccionar frente al primer ministro. ¿Y no ha tenido calma la señora Zavala? Creo que ha salido un poco más fuerte tal vez, pero en este momento lo que era importante es llevar a todo el mundo un poco más a la calma, ¿no? Yo me imagino que no se sintió expresado el congresista. Yo discrepo un poco con mi colega, a ver, por favor. Con Gladys. La verdad que en el Ejecutivo hay un malestar
la forma como ha ido actuando en este caso, principalmente Fuerza Popular, de querer llevar a interpelar pues a los ministros en cadena, ¿no? Primero, en plena emergencia, que estábamos en el norte, una situación difícil que estaban viviendo todos. Pero ahí se suspendió la interpelación, ¿no? Ellos estaban con una posición de querer interpelar, en este caso, al ministro Vizcarra. Luego ya tenían en lista interpelar al ministro del Interior, Más Sombrío. Luego sale un congresista que quiere interpelar a la ministra de Educación. Sí. Pero el S1 pues, es un representante en el Congreso y que maneja el tema del sector salud. Entonces, hay una reacción natural, en este caso el premier, que tiene que defender. Pero no es acaso cierto lo que le han señalado luego al señor Zavala, que la iniciativa de interpelar a Vizcarra, al ministro Vizcarra, surgió de Acción Popular y con el respaldo del Frente Amplio, y no fue una iniciativa de... No solamente son las interpelaciones, es un exceso de tenerlo a los ministros permanentemente en las comisiones, dando explicaciones. El Congreso tiene que jugar su rol, por supuesto, ¿no?, de fiscalizar, de hacer seguimiento, control político, pero permanentemente tener los ministros, más tiempo para los ministros en el Congreso, que deberían estar haciendo su trabajo en su despacho. Entonces, eso sí, hay una preocupación en este caso del Ejecutivo, porque cada ministro tiene que hacer el trabajo y avanzar, porque hay metas, objetivos que cumplir, y eso sí, se siente un malestar en este caso el premier. Digamos, usted se identifica más que con lo que ha dicho Luis Salgado, con lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros. Yo creo que en temas generales debemos, tanto por un lado el Congreso, por otro lado el Ejecutivo, en vez de estar en discusiones, en vez de tener todos los días a los ministros en las comisiones, trabajar por el bien realmente de las personas que lo necesitan en estos instantes, principalmente, no sé, digamos, nadie puede estar en desacuerdo con una afirmación de esa naturaleza, pero cómo se está encarnando eso en el conflicto en este momento entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Yo espero, nadie va a decir si más importantes son los conflictos. Yo espero que tenemos que calmar las aguas, voltear la página. El país necesita unidad de sus autoridades. Bien empezada la página, porque están hablando de una madurez política de los partidos, y enfoquemos en esa línea. ¿Qué dice Johnny Lescano? Mario, yo creo que llevar a un ministro al Congreso no es ningún trabajo de obstrucción o de perturbar o de molestar al gobierno. Los parlamentos europeos, cada semana hay estación de preguntas y se llevan a todos los ministros de Europa, cada semana. De ahí se sacan conclusiones, se puede mejorar la toma de decisiones en el gobierno, y creo que en eso no debe molestarse el gabinete del premier Zavala. ¿Ha tenido una reacción demasiado airada, te parece? Yo creo que sí, un poco equivocada de lo que estamos haciendo en el Congreso, ¿no? Al fin y al cabo, en el caso de Zavala, demostramos que no estábamos equivocados, ellos tuvieron que retroceder, entonces no se nos puede imputar a nosotros que estemos en una situación de obstrucción o de molestar, ¿no es cierto? Ahora, yo tampoco veo una reacción, digamos, un poco excedida de parte del ministro. Es parte del juego democrático, pues voy a decir, yo me siento molesto, que el Congreso está haciendo abuso de la mayoría, es parte del juego democrático. Es el desfleme propio de la... Claro, de la nosotros también respondemos, pero en ese juego democrático se va avanzando, porque si no, seríamos soldaditos que iríamos en un solo sentido. Tiene que haber pues una multiplicación, una variedad de ideas, de propuestas. El juego democrático tiene que ser así. Lo que pasa es que a veces pues uno cree que democracia es solamente escuchar y aceptar y se acabó. No, al contrario, nosotros lo hacemos para que, por ejemplo, el contrato de chincheros no se haga pues entrega el dinero de la manera como se pretendería hacer, y en otros casos igual. Estás viendo, dentro del mismo Congreso con la reforma electoral estamos en contradicciones. Entonces, esa es la democracia, tiene que respetarse las ideas y tiene que confrontarse las ideas. Pero que yo particularmente no me siento agredido con las declaraciones del primer ministro. Creo que es el juego. Ni tampoco expresado entonces por la señora Salgado. Totalmente no. Yo sé que ella ha querido sacar la cara por el Congreso, y eso se respeta. Pero no estoy en la de que, oiga, revise lo que dice, no, simplemente contestar en la forma como se debía contestar. Ahora, la eventual moción de censura todavía no había sido presentada, pero probablemente después del informe de la Contraloría iba a ser presentada. ¿Cómo habrían votado ustedes? ¿Ya lo tienen claro?
Bueno, digamos, yo creo que estamos entrando ahí al mundo de la especulación. Sí, claro, eso es lo que estoy pidiendo, sí. Es que lo que pasa, Mario, es que la realidad es que se demostró que hay un conjunto de vicios y de problemas. Y que en este caso el tema de fondo no era si querías o no querías censurar. O sea, el Congreso, distintos congresistas han planteado preguntas de fondo y que varias no terminaron de resolverse sobre, insisto, cómo manejamos las APPs en el país. Y en este caso en particular, cómo esta adenda cambiaba un principio de fondo sobre en qué momento tengo que apelar a la inversión privada como una lógica de alianza público-privada y cuándo entro en un proceso en el cual... ¿Tú no habías pensado todavía cómo ibas a votar? Yo lo que esperaba, y lo dijimos con claridad, es que esto se vuelva una obra pública y que se plantee una ejecución diferente y que no se beneficie irregularmente a una empresa. Y me alegra que se haya tomado la decisión de retroceder en ese sentido, ¿no? No queda, insisto en que tú ya sabes lo que va a hacer el gobierno y el Estado peruano frente a este problema ahora. Han dicho que retroceden en la adenda y que están planteando la revisión del contrato. Eso dijo Vizcarra en Cuarto Poder, pero después Kuczynski, el presidente Kuczynski, dijo: Chinchero va de todas maneras, modificaciones habrá, en el éter no sabemos cuáles ni por dónde van a empezar. Y ayer nuevamente el presidente del Consejo de Ministros habló de 3 posibilidades: que se renegocie, que por acuerdo entre las dos partes quede sin efecto el contrato o que unilateralmente quede sin efecto. Son 3 opciones distintas, no es clara cuál es la que van a asumir, de manera que yo estoy todavía... Bueno, lo que habría que hacer es exigir, por lo menos... Sí. Lo que pasa es que el Ejecutivo, y en particular el señor Zavala y el señor PPK, y además en declaraciones del señor PPK, desde antes de asumir la presidencia, insistían en la lógica de que aquí hay que destrabar la inversión privada y eso suponía sacar a como de lugar esta adenda y este contrato de Chinchero cuando había quedado clarísimo que la empresa no tenía la capacidad financiera para poder hacer el cierre financiero que se había adecuado, que terminaron planteando algo que no podía declararse bajo el principio de nadie como algo sostenible en una relación. O sea, ¿cómo vas a tú plantear que con 22% de interés era algo en lo cual tú podías declarar cierre financiero? Era evidente que no se podía. Y el cambio de la adenda que se planteó fue un cambio que para varios de nosotros suponía un cambio total en la relación. Ahora, ¿quieren seguir dándole vuelta porque hay una obsesión de sacarlo como una pepa? Creo que es un error de fondo y que tiene que ver más con una mirada ideológica de este gobierno que, pues, en fin, está casi como una fuga desesperada hacia la gestión privada. ¿Las objeciones que ustedes hacen no tienen que ver con una mirada ideológica? Obvio, todo tiene una mirada ideológica, pero en este caso es una cerrazón alrededor de que sí o sí se tiene que hacer como una APP, ¿no? Mira, la verdad, yo no entiendo. Usted iba a votar por la censura, ¿no? ¿En qué idioma explicarlos a mis colegas? Pero hemos explicado hasta la saciedad. Primero, que la adenda no altera en absoluto el costo al proyecto. Ahora, inicialmente se hablaba que al momento de que arranque el proyecto, el Estado tenía que desembolsar 264 millones, según el contrato original. Sí. ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Cómo te voy a desembolsar 274 millones si encima vas a cobrar 22% de la tasa de interés? Entonces, lo que el Estado ha hecho es, con la adenda, yo te doy la plata, ¿ok? Y dejo de pagarte ese 22%. Para usted estaba clara la explicación que... Y solamente el contrato permitía hacer la modificación al tema de los intereses, ¿no? Porque hacer la modificación parte del contrato era el 4 de julio. Entonces el plazo no se daba todavía para hacer modificaciones. ¿A usted le sorprendió la caída, la renuncia de Vizcarra? Mira, no nos ha sorprendido porque había... Si estaba, digamos, tan satisfecho con la explicación y todo lo demás, de decir, bueno, ¿y por qué este hombre viene a renunciar ahora? Mira, lo que pasa, ya nosotros nos hemos dado cuenta que por más que expliques, en este caso, a Fuerza Popular, que este es blanco, ellos te dicen, no, es negro, es blanco, no, es negro. Entonces había más o menos una intención, ¿no?, por censurar al ministro Vizcarra. Entonces para evitar ese riesgo, lo que ha hecho es... Pero con eso basta que cada vez que Fuerza Popular diga, tengo ganas de censurar, ustedes se van a tirar el rollo abajo. Eso no quiere decir, eso tiene sus límites, ¿no? Ok. Me disculpen un momento, tenemos que ir a una pausa y luego regresamos con la palabra para Johnny Lescano. Volvemos en un momento. Volvemos aquí en La Hora N, estamos comentando, por un lado, la tensión entre la presidencia del Consejo de Ministros y la presidencia del Congreso, y por otro lado, la designación de los nuevos ministros. Brevemente, Johnny, respecto de lo primero, tú ya tenías decidido tu voto y luego empezamos contigo también para la impresión, para la censura. Sí, yo creo que con lo que dijo
la Contraloría el lunes y con lo que se había producido el día de la interpelación el jueves pasado, sí, obviamente que eso debía ir a una censura. En primer lugar porque el ministro estaba mintiendo al país, haciendo creer de que ellos se habían pedido a la empresa la adenda, la modificación del contrato, porque iban a pagar muchos intereses. Y si tú ves el artículo 1, apartado 4 de la adenda, en la misma adenda dice el concesionario es el que pide la firma de la adenda. El concesionario, es decir, una empresa te pide a ti para perder plata o para ganar más plata. Para ganar más plata. Entonces eso el ministro no lo ha dicho y los documentos dicen eso. Sea, ¿habrían censurado tú o Acción Popular? Acción Popular. Acción Popular. La decisión fue esa, porque sí, pensamos que si haces contratos irregulares y ese es un vicio que se presenta en el Perú, o sea, dejémoslo así porque ya fue el ministro y no pasa nada. No puede ser, o sea, el ministro tiene que cuidar los intereses nacionales. Ok, ¿y qué impresión tienes de los nombramientos de los nuevos ministros? Yo creo que en el caso cambiado el ministro, se acabó el problema en el caso no, sigue el problema, pero yo creo que el gobierno no va a ser tan torpe de insistir en un contrato con Kunturwasi. Me da la impresión que tiene que hacer una obra pública y después la administración del aeropuerto lo concesionará, porque si no vamos a seguir el problema. El señor el flamante ministro Yufra se va a desgastar rápidamente. Entonces yo creo que tiene su primera prueba de fuego con el Aeropuerto Internacional de Chinchero. Bueno, yo creo que si lo maneja bien y hace la obra pública, porque el gobierno iba a hacer con 80% de ese aeropuerto del dinero, yo creo que con eso está resuelto. Y en el caso de Pedro Lechea, bueno, es parlamentario, debe cuidar de no entrar en conflicto de intereses porque es el industrial, va a entrar en el Ministerio de Producción. Cuidado que se rodee de los amigos y comience a tener problemas en el ministerio. Tiene que despojarse de su condición de empresario industrial y dedicarse a hacer crecer en materia de producción al país. De tal manera que nosotros le damos el beneficio de la duda. Pienso que pueden tener éxito en sus carteras y nosotros no vamos a torpedear, ni criticar, ni desearles que les vaya mal, o decir que van a fracasar, no, de ninguna manera. Depende de ellos la conducción de cada uno de sus ministerios. ¿Y es acertada esta idea de desvestir un santo para vestir otro? Es decir, sacar al ministro de la producción, que estaba haciendo un trabajo, que tenía una orientación clara, me parece contrastante con el último ministro del sector del gobierno anterior, para llevarlo a este otro problema del Ministerio de Transportes y el aeropuerto de Chinchero? Mira, primero el tema de Chinchero, se respeta la posición de los colegas, que ellos quieren esta inversión que sea pública, pero el problema está que si hacemos inversión pública, el tiempo que nos va a tomar, este proyecto ha tomado alrededor de 5 años entre permisos, estudios, procedimientos, tomando en cuenta la burocracia, ¿no?, del Estado. Entonces, tomarnos 4 o 5 años en ese tiempo para evaluar un proyecto, porque vamos a empezar de cero, porque el actual proyecto, el dueño en sí es esta empresa privada que es Kunturwasi, porque es una APP. Es distinto si el Estado fuera dueño del proyecto, pues le doy a cualquier privado y negocio en las mejores condiciones que crea conveniente. Tenemos un contrato acá y que se tiene que ver de qué forma se da solución a ese contrato. Podemos escuchar a los congresistas, podemos escuchar a la Contraloría, etcétera, se harán las modificaciones correspondientes y lo ideal es que con ese mismo contrato se empuje el proyecto, porque si no vamos a tomar más tiempo. Y en ese más tiempo, ¿quiénes ganan recursos? Tenemos actualmente del aeropuerto Jorge Chávez al Cusco, hay una empresa que tiene un monopolio, cobra $400 por pasaje al turista. 2 millones de turistas que más o menos el estimado que están ingresando, 600 millones adicionales que se están metiendo al bolsillo. Entonces, ¿quién gana? Pero la pregunta era sobre la pertinencia de los nombramientos ministeriales. ¿Qué le parece a usted, las personas que se han designado, y si es una buena idea sacar al ministro de un sector para llevarlo a otro? Primero, en el caso del ministro, ya nuestro amigo acá, Pedro Lechea, congresista, tiene una buena relación, en este caso por la bancada se siente representado en el Ejecutivo, tiene una relación con todos los congresistas, en este caso con todas las bancadas. Creo que es un buen contacto para tener con el Congreso. Bien. Y por otro lado, en el caso de ministro Bruno Yufra,
ya tiene experiencia en el sector público, creo que eso va a ayudar a empujar los proyectos y tiene, pues no es solo, tiene todo un equipo técnico que va a trabajar con ello, ¿no? ¿Qué dice Marisa Glave sobre eso mismo? Solo discrepo que vaya a demorar mucho más porque sea obra pública, ¿ya? Pero en fin, ese es otro debate. Ese es otro debate, por eso pues, estoy tratando de centrarnos. Entremos en lo que tú quieres entrar. Mira, a mí me preocupan dos cosas, ¿ya? Una primera es que la bancada de los colegas en el Parlamento necesita ser fortalecida más que debilitada en el contexto precisamente en el que estamos. O sea, se está discutiendo que acá hay una no necesariamente mejor relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Sacar a un congresista con una bancada tan chica no creo que sea la mejor decisión. Más allá de que el congresista lo echa, lo pueda hacer bien o mal. O sea, creo que sí necesitan más bien fortalecer a los que ya tienen dentro y no sacar gente que está dentro del Parlamento para llevarlo al Ejecutivo en un contexto en el que estamos ahora, ¿no? Y sobre todo cuando en teoría uno busca que un congresista tenga, pues un ministro tenga una línea de continuidad más o menos larga, digamos, la que se espera en teoría. Entonces no es pues alguien que va a estar ahí en teoría 2 o 3 meses, ¿no? Sino se esperaría que la decisión sea colocar a alguien por un tiempo mediano o largo, lo que supone dejar sin una voz más a una bancada que ya es relativamente chica en el Parlamento. Entonces por ese lado no tengo claro que sea realmente una buena mirada política. Y el segundo punto, vinculado pues a cuál es la visión política y el manejo que hay, es que este gobierno tiene un conjunto de figuras que si uno las ve de manera individual puede tener opiniones más o menos sobre el señor Yufra o sobre el señor Olaechea o sobre el señor Zavala, pero en conjunto no pareciera pues ser un equipo de gestores públicos, sino en equipo parece un club de gerentes privados. Todos vienen del sector privado y vienen desde una lógica de gestionar la empresa privada, y parte del problema que estamos teniendo es que estamos requiriendo gestión pública y un Estado que se fortalezca para poder enfrentar varias tareas que hay pendientes. Transportes es un sector difícil. Es uno de los sectores que más presupuesto tiene, es uno de los sectores con más cuestionamientos de corrupción históricamente, no solamente ahora con la discusión de esta época. Más presupuesto tiene, más corrupción atrás. Sí, pero además pues son las grandes obras de infraestructura, digamos, ¿no? Y entonces tú requerirías a alguien con un perfil de ejecutor mayor, diría yo. Creo que el ministro Yufra lo ha estado haciendo, en fin, con debates que uno puede tener sobre la diversificación productiva o no en el sector producción, con una entrada y con un camino que ya estaba encaminado, pero no soy muy segura que sea el perfil de un ministro de Transportes en un momento en el que además ese ministerio va a ser clave en la discusión de la reconstrucción con cambios, ¿no? O sea, estamos enfrentando una inversión muy grande que vamos a hacer. Y ahí sí me da la impresión que esto es casi como una huida básicamente a intentar hacer todo a través, nuevamente insisto, de las alianzas público-privadas y dejando de lado el tema de gestión pública, que sí creo que es fundamental. Le van a dar un tiempo, esto es para los tres, al nuevo ministro, ahora sí me refiero específicamente a Transportes, para que diga, bueno, ok, lo que el gobierno, lo que el Estado va a hacer en adelante respecto de Chincheros es esto. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que debería tener el país ya la noticia clara, redonda, de cuál es el proyecto con el que se va a ir adelante o se quiere ir adelante? Bueno, tenemos en el Cusco el 31, creo que ellos han manifestado, ¿no? 30 o 31, hacer un paro regional, en este caso del Cusco, y que tiene que haber una acción rápida del ministro, hacer las coordinaciones correspondientes, tomar decisiones rápidas. El Cusco necesita una solución, no lo podemos tener en stand-by si el proyecto va o no va, pero desde el Ejecutivo hay una posición firme que este proyecto camina, ¿no? Lo que tenemos que es que camine en las mejores condiciones posibles. Sí, a ver, Marisa. Bueno, yo insisto, creo que ha quedado claro que hay un conjunto de negociaciones que a varios nos han parecido irregulares. Cusco está exigiendo que esto avance, sí, se puede empezar con la remoción de tierra. No es verdad que no puedas, por ejemplo, a una empresa que ha invertido en hacer un EDI, comprarle los estudios definitivos de ingeniería, se puede hacer y luego con eso simplemente avanzar. Creo que hay que darle un giro. O sea, si seguimos, lo que a mí más me preocupa de estos dos cambios y de eventualmente el cuál es el plazo o no plazo para el ministro Yufra para resolver este tema. Para decir cuál es el plan, digamos, ¿no? Lo que necesitamos, creo yo, es que el gobierno dé un giro en general, o sea, y que se dé cuenta de que hay que enfrentar las cosas de manera diferente ahora. Están llegando recién a su primer año de gobierno y ya están apelando a tener ministros que son parlamentarios y ya están teniendo que hacer un conjunto de cambios que yo creo que son delicados. En fin, habría que darles tal vez, no sé, pues qué sé yo, 30 días para que dé una evaluación el propio ministro de qué cosa quieren hacer, pero alternativas hay. Bueno, yo, fíjate, no me preocupo mucho de los plazos, pero que se tienen que dar rápidamente, ¿no?
como Marisa dice, oiga, yo compro pues el expediente técnico a la empresa Construasi, llego a un consenso y yo hago la obra con dinero del Estado y se acabó. O sea, no va a haber mucho problema, pero eso tienen que entender desde el gobierno, no estar insistiendo en las renegociaciones, porque ese contrato ya está bien maltratado, y la empresa también porque no tiene el financiamiento, no tiene plata como para poner en la obra. Hay un informe del Ministerio de Economía y Finanzas que dice que está en riesgo la ejecución de la tercera etapa del aeropuerto de Chinchero, y que ese aeropuerto, obviamente si no se hace la tercera etapa, no se da por concluida la obra. Entonces hay todas las condiciones para hacer una obra pública, ¿no? Sí. De manera tal que yo veo que, repito, es una prueba importante que va a tener el ministro Yufra. Ya tiene experiencia en el gobierno, ya sabe cómo moverse y consecuentemente ya tiene experiencia, han estado en el Consejo de Ministros seguramente evaluando este asunto, y pienso que lo pueden resolver bien. Pero insistir en una renegociación con la empresa Construasi a mí me parecería una locura por parte del gobierno. Ahora, ¿no? Si bien este asunto del ahora exministro Vizcarra y parece que va a tener lugar de todas maneras interpelación, el ministro Basombrío, tendrían que ser compartimentos estancos, sabemos que no es así. Una cosa afecta a la otra, la temperatura, el tenor de una cosa afecta a la otra. De hecho, ya han pateado la posibilidad de la interpelación después de la semana de representación, como para tratar de que se calmen un poco las aguas, o que no se genere esta sensación que el Ejecutivo sostiene se está produciendo en el Congreso, un ánimo de interpelaciones en cadena. ¿Qué cosa va a pasar, creen ustedes, con Basombrío? En el temperamento de las bancadas que ustedes representan, ¿también esto luce preocupante como lució preocupante lo de Vizcarra antes? Yo creo que con el ministro Basombrío hay que preguntarle ciertas cosas específicas, la situación de la seguridad ciudadana, porque los asaltos y los robos siguen, la situación del terrorismo, que digamos está reagrupando, yo creo. Pero el temperamento... Pero el temperamento es escuchar, ¿no? De nuestra parte, nosotros no vamos a firmar la moción de censura. Ya lo hemos dicho, Acción Popular no va a firmar la moción de censura, pero sí no se opone a ser escuchado a través de un pliego de preguntas al ministro Basombrío, ¿no? Hay otras cosas de la violación de los niños y una serie de cosas que el ministro tiene que explicarle al país, pero hay que, luego de escucharlo... Pero no sienten ustedes que estén en ese... ¿se imaginan que si alguien termina promoviendo una censura, se imaginan ustedes a una sola bancada promoviéndola? No, yo creo que el tema, los ministros siempre están dispuestos, siempre van a las comisiones. No pueden no ir. ¿Perdón? No pueden no ir, es parte de su trabajo, es parte de su obligación. No, pero siempre cuando dice el ministro, yo estoy dispuesto a ir a la interpelación. No, siempre lo hacen. La verdad, creo que acá los colegas son testigos, siempre van a las comisiones, y es más, y los congresistas también van permanentemente a los despachos de los ministros a hacer gestiones, sus proyectos. Hay una buena relación. Yo espero que eso se mejore, se consolide. Los ministros siempre irán a las comisiones o al pleno a dar las explicaciones del caso como corresponde, siempre y cuando se dé ese espíritu pues solamente de control político. Pues ya si van con cosas de querer detrás el tema de la censura, ya la cosa ahí cambia, ¿no? Basombrío. Mira, no creo que haya, yo no veo un ánimo de censurar, sinceramente no lo he sentido, al menos en otras bancadas, no sé si los señores de Fuerza Popular, pero en todo caso creo que en este caso a mí me preocupan algunas cosas que tienen que ver con represión, que tienen que ver con la acción de la policía frente a los derechos de los manifestantes. Se lo he dicho directamente al viceministro de Orden Interno. Entiendo que hay cambios en la 7ª región y en las distintas oficinas que tienen que ver con el tema. Hubo una acción de represión contra el local de Patria Roja que creo que la verdad responde a esta mirada casi macartista que está entrando alrededor de las organizaciones de izquierda que hay que controlar. Si el ministro va y ayuda a que se haga el debate, no me parece mal. A mí lo que me preocupa de este tema de si hay censura, no hay censura, sobre el tema de Basombrío o no, es que estamos cerrando el periodo legislativo. El 30 de junio se cierra el periodo legislativo y tenemos debates de fondo. Sí. La reforma electoral. Y hoy, por ejemplo, creo que es importante sí entrar a algunos temas. Lo que ha planteado el congresista Donaire y la comisión es interesante. Hay que discutirlo completamente, sí, pero hay varias cosas que a mí, por ejemplo, me parecen restrictivas de la participación. Y si nos vamos a quedar en que si yo traigo a uno o a otro, vamos a perder un tiempo que creo que es importante de debate legislativo, de fondo, de lo que nos toca hacer a nosotros también, que es legislar las reformas profundas, ¿no? Ok. Bien, muchas gracias a los tres congresistas que nos han visitado esta noche por este interesante intercambio de puntos de vista. Nosotros nos vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar de Pisco.